Hola a todos, hace un poco de química. Hoy vamos a hablar de la velocidad de las reacciones químicas. Y vamos a definir la velocidad de una reacción química como la cantidad de reactivo que desaparece o la cantidad de producto que aparece en un determinado tiempo. Para que se produzca una reacción química, es necesario que se rompan unos enlaces y se forman otros nuevos. ¿Cómo se rompen esos enlaces? Bien, pues chocando las partículas de los reactivos. Es decir, si chocan las partículas de los reactivos, se rompen esas uniones. Bien, para que los choques de esas partículas sean adecuados, es decir, sean eficaces, se tiene que producir dos cosas. Que lleven la energía suficiente para que se produzca la ruptura y que además vayan con la orientación adecuada. ¿Qué quiere decir esto último? Lo vamos a ver en este esquemita. Yo tengo en este esquemita la formación del yoduro de hidrógeno, en la cual interviene moléculas de yodo, que viene ahí en color naranjita, y moléculas de hidrógeno, que vienen ahí en color azul. Estas moléculas tienen que chocar. Si el choque se produce como aparece en la parte superior del esquema, no se produce ruptura de enlaces, porque han chocado de manera mal orientada. El choque no es el adecuado. En cambio, si el choque se produce como se aparece en la parte inferior, la orientación del choque ya es adecuada y por tanto ya sí se produce la reacción química. Ya sí se produce la ruptura del enlace y ya sí se va a producir reacción. Por tanto, la teoría de las colisiones nos dice que para que se produzca la reacción química tiene que haber choques entre las partículas de reactivos. Y estos choques tienen que ser eficaces, es decir, con la energía suficiente y la orientación adecuada. Podemos influir en que una reacción vaya más rápido o vaya más despacio, es decir, podemos alterar la velocidad de una reacción. ¿Cómo? Modificando algunos factores que afectan a la velocidad de una reacción. ¿Cuáles son estos factores? Pues uno de ellos es la temperatura. Sabemos que a mayor temperatura las partículas de los reactivos se van a mover más rápido. Por lo tanto, si se van a mover más rápido, la probabilidad de que existan más choques va a ser mayor. Y por lo tanto, si existe mayor probabilidad de choques, va a existir mayor probabilidad de choques eficaces. Y al contrario, a menor temperatura, las partículas de los reactivos se moverían más despacio, con lo que habría menor probabilidad de choques eficaces. Otro factor es la concentración de los reactivos. Si tengo más concentración, es que voy a tener más partículas de reactivos. Por lo tanto, si tengo más partículas de reactivos, va a ser más fácil que estas partículas de reactivos puedan chocar. Por lo tanto, a mayor concentración, mayor velocidad de la reacción. Y al revés, si disminuye la concentración de los reactivos, quiere decir que voy a tener menos partículas de los reactivos. Por lo tanto, la probabilidad de que choquen esos reactivos va a ser menor, es decir, menor velocidad. Y el otro factor que afecta a la velocidad de la reacción es el grado de división, es decir, cómo de dividido tengo el reactivo. Me explico. Un terrón de azúcar o la misma cantidad de azúcar, pero en una cuchara, sin estar formando un terrón de azúcar. Bueno, pues cuanto más dividido esté un reactivo, en este caso que os he puesto de ejemplo sería en forma de cucharada, es decir, los granitos sueltos, pues mayor va a ser la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque va a haber mayor número de partículas de reactivos accesibles a poder chocar. Las partículas, los granitos de azúcar que están por dentro del terrón no están accesibles a poder chocar con el otro reactivo. Por lo tanto, no van a poder chocar. Y al revés,
Cuanto más compactado tenga un reactivo, es decir, cuando el radio de división de un reactivo es menor, entonces menos partículas de reactivo tengo accesibles a poder chocar y la velocidad disminuye. Hablemos ahora de unas sustancias especiales que son los catalizadores. Son unas sustancias que son capaces de alterar la velocidad de una reacción química, pero sin intervenir en la reacción química. Es decir, no van a alterar ni a los reactivos ni a los productos. Y además tienen otras características que son muy específicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un determinado catalizador cataliza, es decir, modifica la velocidad de una reacción determinada. Si tengo otra reacción química, para aumentarle o disminuirle su velocidad necesitaré otro catalizador. Y que los catalizadores no se van a alterar durante el proceso de la reacción química. No intervienen en la reacción química y no se alteran. Es decir, después de la reacción química podemos recuperar ese catalizador, esa sustancia, tal cual, sin que le haya pasado nada. En nuestro organismo tenemos las enzimas. Las enzimas son los catalizadores de las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Gracias a estas enzimas, muchas de nuestras reacciones se pueden realizar. Sin las enzimas, muchas de nuestras reacciones no se producirían de forma adecuada. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.